Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos de nuevo acá desde Costa Rica. Un gusto verlos nuevamente en este curso, aunque sea a la distancia. Un saludo para todos en Costa Rica, en Nicaragua y en muchos países de Latinoamérica que nos escuchan y nos ven. Un gusto estar de nuevo en este curso de calibración y selección de modelos. Que para mí es uno de los cursos, tal vez el curso más importante de todo el programa experto. Muy bien, en este curso vamos a estudiar varias cosas. El día de hoy vamos a ver cómo se ejecutan los métodos exploratorios desde la consola de R para sacarles mayor provecho. De hoy en 8 días vamos a estudiar cómo se ejecutan los métodos predictivos desde la consola y vamos a estudiar algunos modelos o técnicas nuevas que no estudiamos en el curso de métodos predictivos, pues no se pueden ejecutar desde Ratel, sino solamente desde la consola. Perdón acá que se me está metiendo un poquito de ruido. Bueno, entonces, bueno, apagamos la cámara para tener mayor ancho de banda. Por ahí les agradezco si por favor pueden apagar sus micrófonos. Perdón, acá que es que tenemos aquí un problemita técnico. Ok, muy bien. Bueno, como les decía, entonces el día de hoy vamos a estudiar modelos exploratorios desde la consola de R. De hoy en 8 días vamos a estudiar modelos predictivos desde la consola de R y vamos a ver algunas técnicas nuevas que no estudiamos en el curso de modelos predictivos, pues no se pueden ejecutar desde Ratel. Luego en la tercera semana vamos a estudiar cómo calibrar un modelo exploratorio y un modelo predictivo. ¿Para qué? Para poder lograr los mejores resultados posibles. Y en la última clase vamos a ver cómo seleccionar un modelo dado un juego de datos, dado un problema. Para todo esto vamos a utilizar una técnica conocida como validación cruzada o cross validation en inglés, que es la técnica más adecuada para calibrar y para seleccionar modelos. De ahí que, en mi opinión, este es el curso más importante de todo el programa, pues lo fundamental es, dado un juego de datos, poder aplicar el modelo más adecuado y que ofrece mejores resultados para ese juego de datos. Ok, muy bien, para todo esto vamos a aprovechar que ustedes ya en el curso anterior aprendieron bastante bien la aplicación de R desde la consola y aprendieron a hacer funciones y a desarrollar ciertos códigos en R. Y eso es lo que vamos a aprovechar en este curso. Vamos a aprovechar todo lo que se aprendió en el curso de métodos exploratorios, más todo lo que se aprendió en el curso de métodos predictivos y todo desde la consola de R, aprovechando el poder del lenguaje R. Muy bien. Como siempre, si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden hacer a través del chat o a través del micrófono, con mucho gusto. Vamos a tener por acá el chat abierto para ver si alguien nos está preguntando algo. Muy bien, entonces vamos a iniciar repasando algunos de los métodos que vimos en el curso de métodos exploratorios, pero ahora desde la consola de R. Entonces vamos a iniciar con el método del análisis en componentes principales. La primera opción para ejecutar el análisis de componentes principales es a través de un biplot, usando el paquete stats que ya viene integrado con R. Y la función principal_com, que es la que se usa sobre todo en Norteamérica para hacer análisis en componentes principales. Esa función print_com tiene una limitante que es importante aclarar, y es que solo funciona cuando la matriz o tabla de datos tiene más filas que columnas. No funciona en el caso en el que hayan más columnas, o sea, más variables. Para eso se debe usar el paquete FactorMiner, que es la versión francesa del análisis en componentes principales. Bueno, muy bien. Entonces, para hacer un análisis en componentes principales, bueno, como siempre, pues lo primero que hay que hacer es establecer el directorio de trabajo, como estamos viendo ahí en pantalla. Luego leer los datos, que ya ustedes lo aprendieron en el curso de R con el profesor Yersinio Jiménez. Mucho cuidado siempre de establecer bien el separador de espacios y el separador de decimales.
pues si esto no se hace bien, él da el traste con todo el estudio y pues las variables son mal leídas. También es muy importante tener claro que header en true es cuando el archivo tiene encabezados de columnas, o sea, nombres de variables, y row names igual 1 cuando el archivo tiene nombres de filas. Si no tiene nombres de filas, entonces no va row names igual 1. Ok, muy bien, eso es muy importante. ¿Por qué se está leyendo así? Porque ese archivo tiene encabezados y nombres de filas. Bueno, muy bien, una vez leídos los datos, entonces podemos aplicar printcom, prcom, a los datos que acabamos de leer, y esto nos genera un modelo que sería el análisis en componentes principales. Si le pedimos a R que nos dé la variable modelo, él nos da acá las componentes principales. Estas que están acá en columnas PS1 sería la componente principal 1, esta es la componente principal 2, la componente principal 3 y la componente principal 4, la componente principal 5. Esa es la información que nos da el PRM y aquí la inercia acumulada. Okay. Para graficar con printcom se usa el comando bplot y se le pasa el modelo. El bplot es un análisis en componentes principales que nos muestra al mismo tiempo las variables y los individuos. Entonces aquí vemos, como recordarán bien, el clúster de Sonia y Luis, que son los que tienen mayores habilidades en educación física, el clúster de Pedro, José, Ana e Inés, que son los que tienen más habilidades en las ciencias y las matemáticas, y el clúster de Andrés, Carlos, Lucía y María, que son los que tienen mayores facilidades para las letras, el español y la historia. Entonces en un solo gráfico se ven el círculo de correlaciones y el plano principal. Ok, otro ejemplo que también hemos trabajado en el curso, recuerdan el ejemplo de servicio al cliente, que está en el archivo ejemplo de clientes con la edad corregida. Recuerden que este archivo tenía unos datos sobre cómo califican los clientes a un supermercado, y estos variaban entre 0 y 10, y por eso habíamos corregido la edad para ponerla entre 0 y 10 para que quedaran más o menos en la misma escala. Recordemos que entonces estos tienen como separador punto y coma, separador decimal, coma, tienen los nombres de las filas en la columna 1 y tienen encabezados nombres de columnas. Bueno, hacemos el printcom, dejamos el ACP en modelo y hacemos el bplot, y acá estamos viendo el análisis en componentes principales. De nuevo por acá salen, recuerdan, Damar es un poco atípica, y acá están algunos los clústeres. Es un poquito difícil de leer este gráfico porque sobrepone mucho las etiquetas y entonces lo hace más difícil de leer. Por eso siempre he pensado que es más conveniente hacer el análisis de componentes principales usando la versión del paquete francés Factor Miner, que ya lo hemos usado bastante acá en el curso. Lo usamos en el primer curso usando la interfaz gráfica. En este curso, y ya Yersinio también lo hizo un poco en el curso anterior, se usó pero directamente desde la consola. Muy bien, entonces como es usual, el paquete Factor Miner se carga con library Factor Miner, con ese comando. Luego leemos los datos y aplicamos el análisis en componentes principales con el comando PCA. Esta función pertenece al paquete Factor Miner. A esta función se le debe pasar la tabla de datos, que está acá en la variable datos. Este otro parámetro, scale.unit igual true, significa que va a centrar y a reducir las variables. Si se le pone ahí en false, entonces no reduce las variables. No divide todas las columnas entre la desviación estándar. Pero es muy importante, es mejor en general usar scale.unit en true para que para que se eliminen los efectos de escala. Esto es el número de componentes principales que va a usar, en este caso 5. Graph en false significa que no grafique de una vez. Si aquí le ponemos graph en true, él hace el ACP y de una vez grafica. Acá como le pongo graph en false, entonces grafico luego con el comando plot. Generalmente es mejor no graficar de una vez, porque uno podría ser que quiera dejar y ver los resultados intermedios de los cálculos. Bueno, luego hacemos el plot, y este plot me presenta el plano principal, donde se ven claramente los 3 clústeres que ya son conocidos. Acá le digo cuáles ejes quiero que utilice. En este caso
los ejes 1 y 2, o sea, componente principal 1 y componente principal 2. Choice int, esto quiere decir que este es el gráfico de los individuos. El color de los individuos va a ser en rojo y lo va a hacer en un nuevo gráfico. ¿Okay? Este sería el gráfico del plano principal. De igual manera podemos hacer el gráfico del círculo de correlaciones que estamos viendo acá, que ya habíamos visto de Factor Miner en la interfaz gráfica, pero aquí queda mucho mejor. Simplemente igual le paso el res, que es el resultado del ACP, ¿verdad? El resultado del PCA. Ejes 1 y 2, aquí podría poner ejes 1 y 3 también, o 2 y 3. Nada más que aquí le pongo choice igual var. Entonces la escogencia es que haga el gráfico de las variables. El color va a ser azul y que lo haga en un nuevo gráfico. Okay, si yo le pongo aquí new plot igual false, lo tiraría encima de este otro gráfico. Muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Ok, ese sería el ACP con la versión francesa. Observen que este tiene otra gran ventaja, y es que si yo le pido res, que es el donde quedó el resultado del análisis en componentes principales, en la variable res, el programa deja una serie de valores que son muy importantes. Por ejemplo, en $eigen deja los valores propios, en $var deja las coordenadas para las variables, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, están los cosenos cuadrados de las variables, que son muy importantes para ver cuáles están bien o mal representadas. En $in deja las coordenadas de los individuos. En $in, coseno cuadrado, cos2 deja los cosenos cuadrados de los individuos. Y así sucesivamente. Hay algunos otros valores que son muy importantes que uno podría utilizar. Entonces, en conclusión, a mí me gusta bastante más usar el PCA de Factor Miner que el PCA que ya trae R integrado. Muy bien, entonces si tienen alguna pregunta o comentario, vamos a ver que tenemos un poquito de ruido por ahí. Ok. Muy bien, tenemos bastante participación. Ok, bueno, ese sería el análisis de componentes principales. Aquí incluso si yo lo voy pidiendo, vean que me lo va dando paso a paso, por ejemplo, los cosenos cuadrados, etc. Bueno, una parte muy importante que desde el Factor Miner no es fácil de hacer, desde la interfaz gráfica de Factor Miner no es tan fácil de hacer, pero desde la consola sí, y es el hecho de quitar los individuos mal representados. Ok, muy bien. Entonces, para quitar los individuos mal representados, vamos a usar un ejemplo que también ya lo habíamos usado en alguna tarea anteriormente. Se trata de las importaciones de México desde Centroamérica, desde los países de Centroamérica. Entonces, este archivo, este ejemplo lo hemos usado en alguna tarea del curso de métodos exploratorios. En esta tabla, lo que vamos a ver aquí en Excel, ahí lo están viendo, en cada columna viene un país de Centroamérica como variable. Los países son las variables, ¿ven? Y por ejemplo, 27,2 quiere decir que México importó $27,2 millones en 1979 desde El Salvador. 89 quiere decir que México importó de Guatemala $89 millones en 1983. Entonces, ojo que los países centroamericanos en este caso juegan un rol como de variables. Muy bien, entonces, y los individuos son los años. Los años son los individuos. Ok. Muy bien. Entonces leemos esta tabla usando el read table. Le aplicamos un ACP, PCA. Con los datos escalados vamos a usar 5 componentes, gráfico en false. Y entonces, vamos a ver acá, solo para verlo, fíjense que voy a usar res $in cos2. En esta variable, lo que quedan son los cosenos cuadrados. Como eso es una matriz, entonces, coma 1 lo que me está dando es la primera columna. Más res $in $cos2, con este 2 acá lo que nos da es la segunda columna.
Entonces lo que estoy haciendo aquí es sumando el coseno cuadrado de la primera componente más el coseno cuadrado de la segunda componente y lo multiplico por 100 para que me quede un porcentaje. Perdón acá para silenciar. Gracias que nos está metiendo una música. Bueno, entonces eso nos da los cosenos cuadrados de los individuos. Nos da los cosenos cuadrados de los individuos en las dos primeras componentes principales. Entonces aquí las vemos los cosenos cuadrados. Y vemos que el 79 tiene un 96% de interpretación, el 80 un 86%, el 81 un 80% y así sucesivamente. Vemos algo que ustedes ya habían visto en una tarea y es que el 87 solo tiene el 4% de representación, un poquito más, y el 88 tiene menos del 1% de representación. Entonces estos dos años están muy mal representados porque tienen menos del 5%. Entonces, ¿cómo hacer un gráfico de manera que me excluya aquellos cuyo coseno cuadrado sea menor a 0.1 o sea mayor al 10%? Entonces, quiero graficar aquellos individuos que tengan coseno cuadrado mayor a 0.1, o sea, cuya representación sea de al menos el 10%. Entonces, es muy sencillo. Nada más se le hace el plot con todas las opciones que vimos antes. Y aquí al final, observen esto, le digo select y entre comillas le pongo cos cuadrado punto 1. Esto quiere decir coseno cuadrado mayor o igual que punto 1. Es una sintaxis, concuerdo con los que están empezando, que es un poco extraña. ¿Por qué no le pusieron aquí en el centro donde estoy marcando un mayor o igual? No sé. Pero esto lo que significa es, el número que yo ponga aquí, coseno cuadrado mayor que ese número, ¿ok? Entonces, de esa es la manera como él selecciona, los elimina, todos cuyo coseno cuadrado sea menor estricto a 0.1, o sea, aquellos individuos cuya representación no llegue al menos al 10%. Y entonces observen acá, en el centro, cómo el programa no graficó, nada más puso los puntos, pero no graficó al año, si no mal recuerdo, 87 y 88, que eran los que están mal representados, sí. ¿Ok? Entonces esa es la manera como se eliminan los individuos mal representados, con este select acá. Si yo quisiera que me seleccione solo los que tengan al menos un 50% de representación, entonces le pongo aquí coseno 2 y aquí le pongo 0.5 y eso me representaría solo aquellos cuya representación sea mayor o igual al 50%. Muy bien, igual se puede hacer con las variables. Yo puedo hacer aquí con las variables y de hecho puedo ver los cosenos cuadrados y aquí los puedo ver. Con res bar cos cuadrado 1 más res bar dólar cos cuadrado 2, aquí sumo los cosenos cuadrados de las dos primeras componentes para las variables, porque aquí viene bar. Lo multiplico por 100 y ahí me quedan esos cosenos cuadrados. Y observamos que en este caso las variables que son los países, todos están bien representados. Costa Rica un 73%, El Salvador un 89%, Guatemala un 71%, Honduras un 67%, Nicaragua un 77% y Panamá un 90%. O sea, todos están bien representados. En realidad habría que graficar todos. Solo para efectos de ilustrar cómo se eliminan algunas de las variables, si yo quiero eliminarlas del gráfico, voy a graficar solo aquellas cuya representación sea mayor al 70%. Entonces, cuyo cos cuadrado sea mayor a 0.7. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Muy fácil. Plot. Aquí cojo choice bar para que grafique las variables y aquí al final vean que le doy un select cos cuadrado, cos 2.7. Eso significa que selecciona aquellas solamente cuyo coseno cuadrado sea mayor o igual a 0.7, o sea, aquellas variables cuya representación sea mayor al 70%. Entonces observen que en este caso la variable que debería eliminarme es Honduras. Entonces si observamos el gráfico, aquí vemos que graficó a Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, pero esta flecha que está acá en celeste un poquito más claro es la que correspondía a Honduras y entonces no la está graficando, solo la grafica un poco más tenue, de manera que
que no aparezca, pero que se vea que ahí está, pero no se está tomando en cuenta. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí. Con mucho gusto. Bueno, muy bien. Voy a un momentito acá que me están llamando acá en la oficina. Ya continuamos, un minuto. Ok, muy bien, ya estamos acá de vuelta. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo se hace clustering jerárquico desde la consola? Bueno, muy sencillo. Ya de hecho ustedes habían visto un poquito en el curso de Yersinia como para motivarnos en el curso anterior. Igual vamos a usar el ejemplo de estudiantes, primero que nada. Entonces, como siempre, leemos los datos y luego, para construir la clasificación jerárquica, se usa la función hclust, que ya viene integrada a R, pero hclust no recibe los datos directamente, sino recibe dis de datos. ¿Qué es lo que hace dis de datos? Lo que hace es calcular la matriz de distancias de la tabla de datos. Entonces, hclust recibe una matriz de distancias. El método es muy importante. Aquí le estoy diciendo que use el método complete. Eso significa que va a usar la agregación del salto máximo. Recuerden que habíamos visto esto en el primer curso. ¿Qué quiere decir la agregación del salto máximo? Que es que entre conjuntos calcule la distancia usando la distancia máxima posible entre los dos conjuntos. Ok, y le doy plot modelo. Y aquí está el dendrograma, en donde identificamos el clúster de Sonia y Luis, el clúster de Ana, José, Pedro e Inés, y el clúster de Andrés, Carlos y Lucía. Muy bien. Puedo hacer, este es muy importante, Han igual menos 1. Esto es porque ven que aquí quedan como los clústeres en las alturas donde iniciaron. Con Han igual menos 1, todos los clústeres llegan hasta 0, estas líneas. Eso es el efecto de Han igual menos 1. Y con este rec.hclust, con k igual 3, yo hago estos gráficos, estos rectángulos rojos aquí que me hacen la separación de los clústeres, porque a veces cuando hay un gráfico con muchos datos no es tan fácil ver cuál es la separación de los clústeres. Ok, muy bien. ¿Cómo se haría con la agregación de salto mínimo? Recuerden que la agregación de salto mínimo es usar, cuando hay dos conjuntos, la distancia mínima posible entre los elementos de esos conjuntos. Entonces, con la agregación de salto mínimo es igual todo, nada más que aquí le pongo method igual single. Y esto me hace la agregación de salto mínimo. Ok, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Y aquí está el gráfico. Vean que queda un poquito diferente, aunque los clústeres me quedaron iguales. La agregación del salto promedio, que es usar el promedio de las distancias de todos contra todos. Entonces se pone aquí método igual average. Me hace esta conformación, este gráfico. Un poquito diferente, aunque también me da los mismos clústeres en este caso. No tienen por qué dar igual. De hecho, en este caso dan igual porque estos datos tienen una estructura muy bonita, muy hecha para que los clústeres sean muy separados. Pero si los clústeres no son tan separados, podría ser que cambie. Bueno, y con la agregación de WAR, que es la que más se usa, que es la agregación entre los centros de gravedad ponderada, entonces hace hclust, le paso la matriz de distancias y le paso el método que en este caso va a ser WART. Depende de la versión de aquí hay una advertencia que me está tirando el R, y es que en las versiones más nuevas hay que usar wart.d2 en lugar de aquí wart.
de hecho él lo hace por default, aquí la cambió. Porque en la versión más nueva de R hay dos versiones de WAR, WAR.D y WAR.D2. La versión que nosotros estamos usando es WAR.D2, la que explicamos en el curso de métodos exploratorios. Muy bien, entonces vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No, no tenemos ninguna pregunta. Muy bien. Aquí está el gráfico con WAR. Por ahí se nos está metiendo, perdón, un poquitito de ruido. Ok, gracias. Bueno, ¿cómo guardar el clúster en la tabla de datos? Esto es muy importante porque el objetivo final pues es guardar a qué clúster pertenece cada individuo para con esos segmentos o grupos desde otro programa o de alguna otra parte hacer algo, ¿verdad? Generalmente los clústeres se crean para hacer algo. Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, en grupo dejo Q3 y le paso modelo. Modelo es el modelo que acabo de construir acá usando hclust. Entonces, le hago un Q3 con K igual 3. ¿Qué es lo que hace eso? Eso lo que hace es hacer el corte exactamente acá, entonces me genera estos 3 clústeres que están marcados en este gráfico. Esos clústeres quedan aquí en grupo, quedan en una tabla, en un vector que es grupo, en el que sería este que estamos viendo acá, grupo. De manera que en cada entrada de ese vector está a qué grupo pertenece cada individuo. ¿Cómo le pego esa columna a la tabla de datos original? Con el column bind que ya habíamos visto en el curso de R. Entonces a la tabla de datos le pego la variable grupo como última columna usando cbind o column bind. Entonces si le pido n datos otra vez, estos datos que acabo de generar, entonces ahora tengo las variables originales más el grupo. ¿Ok? Entonces esa es la manera. Una vez que eso se tiene, pues uno podría, por ejemplo, grabarlo en el disco duro. Yo le puedo decir write.csv ndatos en un archivo que se va a llamar ndatos.csv o como ustedes gusten. Eso lo va a grabar en el directorio que yo esté usando por defecto. Y con este archivo, pues uno podría aplicar otros programas o otras cosas para ya utilizar los segmentos, que finalmente es lo que interesa en el clustering. Bueno, algo que es muy interesante y que es aplicar clustering sobre las componentes principales, que habíamos estudiado también un poco en el curso 1. Esto es algo que se hace mucho, que es la reducción de la dimensión. Yo primero hago un ACP y luego aplico el clustering sobre las componentes principales de manera que, por ejemplo, uso solamente las dos primeras componentes principales y entonces el cálculo es mucho más rápido porque estoy usando una tabla más pequeña, por ejemplo. Esto es muy usado como lo que se conoce como un método de reducción de la dimensión. Esto lo habíamos hecho en alguna tarea sobre factor mining, recuerdan, desde la interfaz gráfica se puede hacer. Lo vamos a hacer acá usando directamente la consola de R. Ok, muy bien. Entonces, cargamos factor miner. Ya lo tenemos cargado, pero si no lo tienen cargado hay que cargarlo. Seteo el directorio. Vamos a usar nuevamente el ejemplo de las importaciones de México. Aquí lo leo. Aplico un PCA, igual que hicimos antes, y dejo el resultado en res. Y aquí aplico el análisis en componentes principales. Le digo graph_enfold para que no me grafique. Lo estoy haciendo estandarizado. Bueno, luego aplico esta función HCP, que quiere decir Hierarchical Clustering over Principal Components. Eso es lo que quiere decir HCPC. Esta es una función que pertenece al paquete Factor Miner. Y le digo que esto lo que hace es hacer una clasificación jerárquica, pero ¿en cuál tabla? En res, que fue el resultado del análisis en componentes principales. ¿Ok? Y entonces aquí hay varios parámetros. Este importante es este y este, que lo que me están diciendo es que haga 3 clústeres. Yo le puedo decir aquí, si le pongo mínimo 2 y máximo 4, entonces ella me va a seleccionar automáticamente lo que ella considere óptimo entre 2 y 4 clústeres. Si yo le pongo 3, 3, como en este caso, le estoy forzando a que me haga 3 clústeres, me identifique 3 clústeres en esos datos.
Aquí estoy usando todas las componentes principales, aunque lo usual sería usar menos. Bueno, entonces hago aquí otro, no sé por qué lo tengo otra vez. Esta fila está repetida aquí, pero eso es un dedazo, no sé por qué se copió otra vez. Esto es esta misma. Lo estoy haciendo 2 veces innecesariamente. Pueden eliminar esta. Bueno, y después le digo plot.hcpc y estoy escogiendo aquí choice las barras, que haga el gráfico de barras. Este gráfico lo que me hace es lo que se conoce como la inercia, inercia ganada. Lo que hace es graficar los valores propios. Entonces aquí me está poniendo en negro los 2 primeros valores propios, lo cual le indica a uno que en este gráfico pues vale la pena graficar la componente 1 y 2, que las demás pues no tienen suficiente como inercia acumulada como para graficar en esos ejes. Entonces vale la pena graficar en ejes, valdría la pena graficar en ejes 1 y 2 y en ejes 2 y 3. Ya en las demás combinaciones de ejes vamos a ver gráficos que no vale la pena, que no tienen información relevante. Eso es lo que quiere decir estos 2 gráficos en negro. Luego le digo plot HCP, el resultado de este clustering, ¿verdad? Que es aquí donde quedó, le paso el resultado, pero le voy a decir que me haga un map, es decir, el plano principal. Ven, aquí me hace el plano principal, pero con la ventaja de que él automáticamente me identificó 3 clusters. ¿Por qué 3 clusters? Recuerden que yo les dije que acá yo usé mínimo 3, máximo 3, entonces me usó 3. Ahí yo le puedo decir entre 2 y 4, y ella hace la identificación óptima. Aquí yo lo forcé a hacer 3 clusters y me graficó los centros de gravedad de los clusters. Ven, estos son los centros de gravedad de los clusters. Ok, muy bien. Voy a ver que por ahí me parece bien pasar una pregunta en el chat. Ajá. ¿Qué significa -1? Me dice Jesús David. En la función HSPC, vamos a ver dónde es. Ok, este debe ser el que usted me está diciendo. Ok, vamos a ir a verlo a la consola, porque no lo recuerdo sinceramente, qué significa el ES. Pero vamos a verlo acá, aquí lo vamos a ver, directamente en R. Cuando uno pues tiene una duda de qué significa perdón, ya no me lo traje, un parámetro, lo más conveniente es ir acá, voy a cargarlo, voy a hacer esto, correrlo. Aquí tengo un problemita, bueno, no importa. Es que estoy en una Mac y esto es de Windows. Pero no importa, lo importante es cargar Factor Miner y ver qué quiere decir la función. Yo le pido la ayuda a la función HCPC. Y entonces esto me va a decir qué son los parámetros. Ok, acá están los parámetros. Usted me pregunta qué es nb.close. Vamos a ver. nb.close, aquí está, dice un entero. Si es cero, el árbol es cortado en el nivel usando el clic. Ajá. Si es -1, el árbol es automáticamente cortado por los niveles sugeridos. Ok, sí. Ok, muy bien, ya me acordé qué es. Esto, si uno le pone un 0 acá, vuelvo si yo le pongo un 0 acá, el gráfico, inténtelo un día en su compu, le parece la pantalla, el plano, el árbol, muy bonito así, para que uno escoja con un clic cuántos clústeres quiere. Entonces lo escoge dinámicamente el número de clústeres. Y si le pone 1 menos 1, entonces ella escoge el número de clústeres solita, entre este mínimo y este máximo, que fue lo que yo hice. Entonces aquí le pongo -1 para obligarla a que el número de clúster lo escoja entre mínimo y máximo. Si aquí le pongo 0, que es la segunda posibilidad, él me deja escogerlo dinámicamente. ¿Ok? Dinámicamente. Vamos a hacerlo acá en R para que ustedes lo vean. Voy a establecer el directorio de trabajo aquí como se hace en Mac. Es que en Mac se hace un poquito distinto. Leo la tabla de estudiantes.
Ok, ahora sí, me vengo aquí, leo los datos, voy a hacer el plot. Deben ver si le pongo aquí 0, a ver qué es lo que pasa. No sé si en esta Mac lo hace. Es que en la Mac es posible que esté debajo. Ok. No me está apareciendo aquí, pero es... vamos a ver si es en alguno de estos plots. Pero en Windows, tal vez aquí en la Mac no me está apareciendo. Le aparece un gráfico dinámico. Lo que pasa es que Factor Miner, la gráfica en Mac no es tan buena. Donde me permite escoger el número de clúster dinámicamente. Y aquí se hace desde código. Cuando se hace -1, yo lo forzo aquí, y si no, lo escojo dinámicamente. Bueno, muy bien. Entonces sí. Ahí lo importante. Ok, sí, dice Jesús David. En la tarea lo hacíamos cortando con el clic, ¿recuerdan? Desde la interfaz gráfica. Bueno, muy bien. Luego hago otro gráfico con HCPC y le digo Choice 3D Map. Y entonces me hace este gráfico que es muy bonito, que es el mismo gráfico de arriba, pero en 3 dimensiones. Ok, muy bonito gráfico. Bueno, vamos a hacer algo que es muy importante, que es la interpretación. Recuerden que cuando hacíamos la interpretación en el primer curso teníamos que ir a hacerla en Excel, porque el Factor Miner desde la interfaz gráfica no nos permitía hacer los diagramas verticales y horizontales de barras. Entonces nos íbamos y lo hacíamos en Excel. Acá se puede hacer desde la consola muy fácilmente usando una función que está en la librería, en el paquete del REITL, que se llama centers hclust. Entonces cargo el paquete del REITL para usar esta función centers hclust, y entonces observen que esta función centers hclust le paso los datos, le paso el modelo de clustering. Aquí le estoy pasando el que hice arriba de los estudiantes, de las importaciones de México. Le digo que haga 3 clusters. Use median and false es para que use la mediana como centro. Para que use la media como centro. Si no, por defecto usa la mediana. Yo siempre prefiero que use la media. Ok, entonces me hace 3 clusters y me tira los centros. Observen que aquí están los centros. Recuerdan que el Factor Miner desde la interfaz gráfica nos daba esto, pero no lo graficaba. Acá entonces es muy fácil extraer los 3 centros de los 3 clusters, y entonces yo a estos centros les puedo poner con el comando row names, le voy a poner nombres con este vector, le voy a poner cluster 1, cluster 2, cluster 3, y con la función varplot grafico, por ejemplo, aquí, si le digo centros 1, nada, esto significa la primera fila, entonces estaría graficando el primer centro. Entonces este sería, que estamos viendo acá en pantalla, el gráfico del primer centro. Ok, entonces se ve que en este clúster, las igual 2 es para que haga las etiquetas. Voy a hacerlo más pequeño para que ustedes lo vean todo. Es para que haga las etiquetas así en sentido vertical. Observen que, bueno, este sería el clúster donde las importaciones más fuertes fueron de Guatemala y Panamá. Esa sería la interpretación. Y la más débil es de Honduras. Si le hago aquí centros 2, me grafica el segundo centro de gravedad. Aquí las importaciones serían más fuertes en Costa Rica, en Guatemala y en Panamá. Y si grafico centros 3, entonces veo el tercer clúster. Aquí este es el clúster de importaciones fuertes en Panamá. Ahora, la mejor manera de ver esto es con el gráfico conjunto, los 3 clústeres juntos. Entonces eso se puede hacer con varplot y le paso T de centros. ¿Qué quiere decir T de centros? La matriz traspuesta de centros. Ok, beside igual true para que me las ponga a la par, y aquí estoy escogiendo los colores que voy a usar. Y entonces ahí están los 3 centros. Entonces ahí queda bien. Me faltó un label aquí para ver qué color identifica qué país. Pero por ejemplo el clúster 3 se ve que es el fuerte en Panamá. Ok.
El clúster 3 es el clúster fuerte en Panamá. Honduras en realidad es débil en todo, o sea que las importaciones de Honduras las exportaciones de Honduras hacia México son pobres, son pocas. Ok, las más grandes son las de Panamá y las de Guatemala. Muy bien, hay otro gráfico que quería enseñarles que se usa mucho para interpretar clúster, que son los conocidos como gráfico tipo estrella. También se les conoce como gráfico tipo araña o tipo radar. Estos gráficos se los voy a mostrar aquí, es este que estamos viendo en pantalla. Este gráfico a mí me gusta mucho para interpretar clústeres. Se le conoce tipo araña o tipo radar porque parecen una araña o un radar, también parecen una estrella. Observen que aquí tenemos a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, que son las variables. En verde el clúster 1, en azul el clúster 2 y en rojo el clúster 1. Entonces aquí es muy fácil la interpretación. Observen que el clúster rojo, que es el número 3, es porque las importaciones a México fueron fuertes, o las exportaciones hacia México, viéndolo al revés, fueron fuertes en Nicaragua, Panamá, Costa Rica y El Salvador. Ese es el clúster rojo. El clúster azul es el clúster donde las exportaciones hacia México fueron fuertes desde Guatemala, Honduras y desde Costa Rica. Y el clúster 1 es el que es muy débil en Costa Rica, muy débil en Nicaragua, pero fuerte Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces observen que este gráfico es muy bonito y permite ver todos los clústeres al mismo tiempo. Entonces la comparación es buena y mata los efectos de escala también. Entonces es muy buena la interpretación. Ok, ¿cuál es el código para construir este gráfico? Vamos a ver. El código para construir este gráfico, lo que se ocupa son los centros, ¿verdad? Que ya los teníamos, los mismos centros, que son estos, ¿verdad? Que usamos antes para los bar plots. Nada más que estos centros ocupan agregarles dos filas más. Observen que en estas tres están los centros del clúster 1, clúster 2 y clúster 3. Hay que agregarle esta columna, que es la de los máximos. Observen que ese 79 es el máximo de estos tres. Entonces 79 es el máximo de 60, 79, 77. Este 71 es el máximo de los tres clústeres. Este 109 es el máximo de estos tres y así sucesivamente. Y esta segunda fila que se le agregó aquí es la fila de los mínimos. Observen que 60 es el mínimo en la variable 1, en la variable Costa Rica de los tres clústeres. 55 es el mínimo de la variable El Salvador. 89 es el mínimo de la variable Guatemala. 21 es el mínimo de la variable Honduras. 55 es el mínimo de la variable Nicaragua. Y 82 es el mínimo de la variable Panamá. Entonces hay que agregar una fila con los máximos y una fila con los mínimos a la tabla que ya teníamos de centros. ¿Cómo le agregamos esas filas? Bueno, muy fácil. Hay que calcular esos máximos. Entonces, para calcular esos máximos, uso una función en R que es el apply, eso que viene de la programación funcional. Entonces, lo que le estoy diciendo es que me aplique en los centros, en la tabla centros, que ya teníamos aquí arriba, el máximo. Y este 2 me dice que lo va a hacer por columnas, o sea, va a ir a buscar los máximos en cada columna. Si le pusieron uno ahí, me hace los máximos por filas. En este caso, lo que me interesa son los máximos por columnas. Luego este apply, acá es centros, 2, min, quiere decir que voy a encontrar los mínimos de las columnas. Entonces, vean, en esta variable máximos quedan los máximos, y en esta variable mínimos quedan los mínimos. Ahora, ¿cómo se los pego a la tabla de centros? Muy fácil, con un row bind. Row bind, recuerden que es pegar filas. Entonces le pego los mínimos a la tabla de centros. Y eso me pone aquí los mínimos. Luego le pego encima de esa que ya le acabo de pegar los mínimos, le pego los máximos con otro row bind. Y entonces me quedan los máximos aquí. Entonces hay que pegarlos en ese orden. Primero los mínimos y luego los máximos. Para que en la primera fila queden los mínimos y en la segunda fila queden los máximos. Y entonces, esta es función para graficar esta araña. Esto viene en un paquete que se llama el FMSB. Library FMSB carga ese paquete. Ese paquete, si no lo tienen instalado, hay que instalarlo, por supuesto.
Y para hacer el gráfico es muy fácil. Se usa la función radar chart, le paso centros, que es esta matriz que tengo aquí, ya con los centros y con los mínimos y los máximos, y algunas opciones aquí que los invito a que exploren. Por ejemplo, estos son los colores, green, azul y rojo. Estos son los anchos de las líneas, el título. ¿Okay? Y algunas opciones aquí se pueden jugar mucho con eso para hacer muchas arañas diferentes. Y este legend es simplemente para poner estas leyendas acá, para que me indique qué clúster está en cada color. Esta leyenda es igual al que ya hemos usado en otros gráficos que se aprendieron ustedes en el curso de R. Entonces esta leyenda es el que grafica estas leyendas acá. Okay, entonces eso me hace este gráfico tipo araña para la interpretación de los clústeres, que como bien sabemos no se puede hacer en la consola. ¿Ven? Es un gráfico muy, muy bonito, por lo menos a mí me gusta bastante y me parece que es una manera muy fácil de interpretar los clústeres. Y no sé si tienen alguna pregunta por ahí. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Ok, no tenemos preguntas. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Un poquito más grande con el ejemplo de clientes. Recuerden el que vimos al inicio sobre la evaluación a los supermercados, que ya habíamos trabajado en el primer curso. Entonces nada más para ver cómo se hace acá. Vamos a hacer un H-Cluster, un clustering jerárquico con el método de WAR. Entonces le doy plot modelo y ahí está el cluster. Le pongo las igual 1 para que las etiquetas queden en el sentido vertical, para que se vean mejor. Y ahí está el gráfico. Muy bien. Entonces este es mi gráfico de clasificación. Le voy a pedir los centros. En todos los ejemplos que hice usé 3 clústeres, pero no tiene por qué ser 3. Pueden ser más o menos dependiendo de la interpretación. Bueno, aquí están los centros. ¿Ok? Entonces con estos centros voy a hacer la interpretación. Le pongo el row names a cluster 1, cluster 2, cluster 3 para ponerle nombres a estas filas. Y con un bar plot, centros 1, y cualquier columna. Entonces grafico, este sería el primer. Voy a hacerlo más pequeño. Este es el primer clúster. Este sería el segundo clúster. Y este sería el tercer clúster. Ahora, la mejor manera de interpretarlos es viendo los 3 al mismo tiempo. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, que el clúster 1 es el de antigüedad baja, o sea, de la gente de poca edad y edad baja. Esta sería una manera de verlo. Lo voy a ir a ver directamente a la araña, que me gusta más. ¿Cómo hacemos la araña? Entonces igual, generamos los centros. Aquí están los centros. Ahora tenemos que agregarle los mínimos y los máximos. Se hace exactamente igual que arriba. Algo importante es que a centros hay que convertirlo en un data frame, porque esta función que grafica radar chart solo recibe data frames. Entonces si uno no hace esto da un error porque lo toma como matriz y entonces no le gusta. Entonces calculamos los mínimos, los máximos, los pegamos a la tabla de centros y entonces aquí tenemos la tabla centros ahora con los mínimos y máximos en las 2 primeras filas y ya podemos pasárselo al radar chart. Aquí le pasamos centros. ¿Ven? ¿Ok? Igual que antes. Ahora sí, yendo a la interpretación, aquí se puede ver con mayor facilidad la interpretación. Observen que el clúster 1 es el clúster que evalúa bien la velocidad de las cajas, la distribución de productos, la atención a empleados, la calidad de las instalaciones, la ubicación, la limpieza, la variedad de productos y el prestigio de la empresa. Pero está bajo en antigüedad y edad. O sea que este clúster verde es el de los jóvenes, que evalúa todo bien, pero no así la calidad del servicio, ni tampoco el espacio de parqueos. El clúster azul, por el contrario, observen que es el de las personas de mayor edad y de mayor cantidad de años de visitar el supermercado, y evalúan bien el espacio de parqueo, la calidad de servicio,
la limpieza, la variedad de productos, pero evalúan mal la ubicación, la atención de los empleados, la distribución de productos. Y el clúster rojo es como el clúster más preocupante. Observen, recuerden que eso lo habíamos visto en el otro curso. Son la gente de mayor edad, que tiene más años de ir al supermercado también. No es la que tiene más, pero tiene bastantes años. Y evalúa mal prácticamente todo, excepto la ubicación y la atención de empleados. O sea, solo van a ese supermercado porque les queda cerca. Todo lo evalúan mal. Bueno, la atención, excepto la atención de empleados. Entonces, el clúster rojo, los individuos que pertenecen al clúster rojo son aquellos que son preocupantes. Ok, entonces ven que este gráfico permite hacer el análisis que también se puede hacer acá de este diagrama de barras, pero un poquito más difícil. Es más fácil, me parece a mí, en el diagrama de la araña. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muy bien, ahí los invito a jugar un poco con los parámetros. Se puede parametrizar mucho ese gráfico. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver el método de K-medias desde la consola. Vamos a hacerlo con unos datos artificiales con K igual 2. ¿Para qué con K igual 2? Solo para investigar un poco, porque con K igual 2 podemos graficar. Entonces ver qué también coincide el K-mins con respecto a los clusters. Ok, muy bien. Entonces aquí estoy leyendo estos datos que son datos en dos variables, nada más. Son 100 individuos en dos variables. Observen que aquí con este plot los voy a plotear. Voy a hacer un poquito más grande esto, por si no lo están viendo bien. Ahí los ploteo. Y voy a hacerle un K-mins. Y le voy a decir que me haga dos clusters, que lo aplique a datos. Y un número máximo de iteraciones igual 100. Por defecto es 10, que es muy poco. Entonces le voy a decir que itere máximo 100 veces. Ok. Entonces ahí me deja en grupos. Y si grafico, bueno, acá el K-mins en grupos me deja muchas cosas. Vean qué interesante. Me deja de una vez en grupos clusters, en qué clúster quedó cada individuo. Ahí ya me deja de una vez la clasificación porque yo le pedí dos clusters. Grupos centers, me deja los centros de gravedad de una vez. Grupos TOT-SS, me deja la inercia total. Grupos $witness SS, me deja la inercia intraclases. Y grupos TOT-witness, me deja la inercia total intraclases. Grupo bitnuts, me deja la inercia interclases. Entonces recuerden que el teorema de Fischer, si se acuerdan, decía que la inercia interclases era igual a la suma de las inercias intraclases. Era igual a la suma de la inercia total era igual a la suma de la inercia intraclases más la suma de la inercia interclases. Y la inercia total es esta, o sea que este debería dar igual a este más este, que es lo que dice el teorema de Fischer. Entonces, por cierto, pónganle atención porque esto lo dice en la tarea. Recuerden que el igual en R es la comparación, no es la asignación, es para comparar. Entonces yo comparo grupos $TOT-SS, grupos TOT-witness, más grupos TOT-bitnuts. Y entonces esto me da true. ¿Qué quiere decir? Que se está cumpliendo el teorema de Fischer. O sea que la inercia total es igual a la inercia intraclases más la inercia interclases. Es una forma de verificar que está dando bien el clúster. Sería muy raro que eso dé false. Grupo size es muy importante. Me dice qué tamaños quedaron los grupos. Me dice que uno de los clústeres tiene 51 y el otro tiene 49. Bueno, eso lo hicimos con datos simulados. ¿Para qué? Para hacer un gráfico. Con este gráfico points, grafico los centros. Ojo que aquí estoy graficando los centros de gravedad, grupos $centers en color blue. Entonces esto es lo que me grafica estos dos puntos azules. Y luego con points, datos, aquí le paso datos, color, grupos $cluster más 1. Eso lo que hace es que un clúster aparezca en verde y otro en rojo. Porque el clúster es 1 y 2. El color 1 en R es negro, pero por eso le sumo 1. Para que el color 2 es rojo y el color 3 es verde.
Y esto PSH es el tamaño de las bolitas. Vean que estas son más pequeñas, son tamaño 19, mientras que, no, eso, perdón, eso me lo hace el CEX, este CEX, ok. Bueno, entonces aquí me identifica bien los dos clústeres, con toda claridad, ok. ¿Por qué? Porque, bueno, los datos, yo los escogí aquí, unos datos que leímos, voy para arriba, perdón, estos datos para poderlos graficar y ver qué hacía el K-Means, ok. Muy bien, vamos ahora a ir a ver un ejemplo con datos reales. Bueno, aquí puedo hacer un bar plot, si quiero ver el clúster 1, que es ese, el centro 1, perdón. Entonces ese es el centro 1 de esos clústeres. Este es el centro 2, grupo dollar centers. Aquí no hace falta aplicar la función que viene en el paquete rater, porque ya el K-means me da en esa variable los centros. Entonces aquí están los otros centros. Si los grafico con bar plot traspuesta de grupos dollar centers, esto es para los colores, aquí se ve claramente que lo que hizo el método fue separar los datos. Este es el clúster donde los datos son grandes y este es el clúster donde los datos son pequeños. ¿Qué es lo que se ve aquí en el gráfico? Este es el clúster con datos más grandes, ¿verdad? Grandes en Y, en X2, y grandes en X1. Y este es el clúster donde los datos en X1 y en X2 son pequeños. Entonces así fue como se separó. Y eso se ve claramente reflejado aquí en la interpretación, ¿verdad? Un clúster 1 de datos pequeños en ambas variables y un clúster 2 de datos grandes en ambas variables. Bueno, eso es un poco para ilustrar cómo funciona el K-means con esos datos. ¿Qué pasa si hacemos 4 clústeres en estos datos? Parecía ahí que lo ideal era usar 2 clústeres, pero bueno, podemos usar 4 clústeres. Nada más aquí pasarle K igual 4. Con eso entonces me hace 4 clústeres. Repito todo y entonces aquí está cómo hace el gráfico en 4 clústeres. Se ve que pues que no lo hace muy bien. Vean, aquí que encontré una solución muy mala, porque aquí está un clúster y este otro clúster lo separó como en 3, lo cual no es muy bueno. Tal vez porque usé número máximo de iteraciones un poquito bajo, aquí 50, tal vez debieron usarse más iteraciones. Ok, entonces encontró lo que se llama una solución suboptimal, ¿verdad? No es una buena solución esa que encontró. Ok, bueno, un dato un ejemplo con datos reales, el ejemplo de servicio al cliente, nuevamente, pero ahora lo vamos a hacer con K-means. Bueno, nuevamente leemos los datos. Aquí, esto es muy importante, yo sugiero que siempre después de leer los datos usen esta función strdatos. ¿Para qué? Para verificar que los datos están bien leídos. Ven que en este caso verifico que todas las variables son enteras o numéricas. Porque una mala lectura de datos, definitivamente la conclusión es un pésimo análisis o que los métodos ni siquiera funcionan. Muy bien, entonces ahí está bien porque leyó los datos como yo esperaba, que era en este caso todas las variables son numéricas. Voy a decirle que me haga un K-means en esos datos con 3 clusters, número máximo de iteraciones 100, ese es el número de veces que va a hacer la asignación, reasignación. Ok, grupo dollar centers, aquí está a qué clúster asignó cada individuo. Grupo centers, dollar centers, ahí están los centros. Ok, de una vez me da los centros. Ok, column names, esto es para ver los nombres de las columnas. Y aquí estoy haciendo un bar plot para graficar el primer centro de gravedad. Ok, voy a hacerlo más pequeñito para poderlo ver todo. Ok, ahí está el primer centro de gravedad. Siempre es difícil interpretar un centro solo, porque uno puede interpretar el clúster en función o en comparación de los demás clústeres. Entonces se grafican casi como por verlos, porque en sí mismos es difícil de lograr interpretaciones. Ahí está el segundo clúster, ahí está el tercer clúster. ¿Ok? Y aquí está este que se hace con traspuesta grupos dollar centers. Entonces aquí también aquí sí ya se podría entrar a hacer una interpretación.
Ven, el tercer clúster es el de mayor edad y mayor antigüedad. ¿Ok? Pero, de nuevo, aquí puedo hacer un gráfico tipo araña. Es exactamente igual al que hicimos arriba, excepto que vean que aquí, a la variable centros, recuerden que en el método de clustering yo lo calculaba con rated. Aquí no, aquí le asigno a centros la variable grupos $centers, porque en esa variable el método de k-means me deja los centros de una vez. No hay que aplicar rated para calcularlos, entonces ahí me los deja. Entonces le paso eso a centros y todo lo demás es igual a lo que ya habíamos visto. Transformo centros en un data frame, calculo los máximos, calculo los mínimos, se los pego como filas a los centros y aquí están los centros ahora con... Ven que aquí está cluster 1, cluster 2, cluster 3 y estas otras dos son los mínimos y los máximos. Este 1, 1, 1 y 1, 1 los pone R ahí como porque no le estoy poniendo etiquetas a esas dos filas. Yo le podría poner aquí que estos son los máximos y estos son los mínimos como para clarificar, pero ahí de todas maneras no se usa, entonces por eso no se lo pongo. Entonces así formado esa tabla centros, con en la primera columna, en la primera fila los máximos y en la segunda fila los mínimos, ya la tengo lista para pasárselo a la función radar chart. Le paso los centros, aquí están todos los parámetros, aquí están los colores de los ejes, etcétera, los tamaños, los colores de las líneas, y aquí está la leyenda. Y aquí está, esta es la posición donde pongo la leyenda. Y aquí están las leyendas. Que lógicamente estos colores tienen que coincidir con estos. Y este es el gráfico de araña para interpretar. Aquí, ven que quedan tres clústeres parecidos a los que hizo HClust, aunque son mejores los que hizo HClust. Pero observen que hay un clúster verde también, que es el de la gente joven. Se puede interpretar igual, la gente joven, que evalúa todo bien, excepto la calidad del servicio. Está el clúster azul, en este caso, que era el clúster preocupante, en este caso quedó azul, que es los que son de mayor edad y que evalúan prácticamente todo mal. En este caso es esto, ubicación y atención a empleados. Y prácticamente es el mismo clúster de antes. Y el clúster rojo, que evalúa bien espacio de parqueos, antigüedad, calidad de servicio, variedad de la empresa, pero califica mal la limpieza, la ubicación, la calidad de las instalaciones, la atención a empleados, distribución de productos. Este clúster rojo es un poco preocupante. Le parece que el supermercado da mal servicio. Okay, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, con muchísimo gusto. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver, pues sí tenemos bastante participación el día de hoy. Ok, bueno, si tienen alguna pregunta, no les dé vergüenza, pues abren el micrófono o la ponen ahí en el chat. Bueno, igual que en HCLOS o que en clasificación jerárquica, es muy importante guardar el clúster al que pertenece cada individuo. Al fin y al cabo, ese es el objetivo final. Entonces es muy fácil. Yo a los datos les puedo agregar, igual con un column bind, le agrego una variable de grupo. Y este grupo, ahí le pongo grupos $cluster, que es donde el k-means me deja el clúster al que pertenece cada individuo. Y entonces acá observen, si le doy un head a esos datos, en la última columna me pone una nueva variable que es la variable de grupo, que es la que me identifica a qué grupo pertenece cada clúster. Muy importante eso. Y igual que antes, pues si yo quiero lo puedo grabar en el disco duro para con los datos, con esos nuevos datos hacer algo, ¿verdad? Ya ahí tengo la segmentación. Bueno, muy bien. Vamos a ver el código de Jambu. Uno de los problemas más delicados en K-means, recuerdan, habíamos visto en cursos anteriores, es escoger el K. ¿Cuántos clústeres se deben usar? Bueno, una de las técnicas más utilizadas es el código de Jambu, conocido así por el autor o el creador de esta idea, que es el profesor Michel Jambu, el profesor francés, y la idea es graficar la inercia
intraclases, la inercia a lo interno de las clases. Recuerda que un clúster es mejor en el tanto la inercia intraclases sea lo más pequeña posible. Eso significa que los clústeres son los más pegados, los más cohesivos posibles. Entonces yo quiero que esa inercia vaya bajando. Y en el momento en que la inercia intraclases se estabiliza, ese es el momento, esa es la cantidad de clúster que yo debo usar. Vamos a hacer un ejemplo con datos simulados. Estos datos simulados son unos que ya habíamos visto en una tarea, ¿recuerdan? Esta función generate. Esta función generate lo que hace es generar al azar datos con tres clústeres muy marcados, que son estos que estamos viendo ahí. Entonces esa función generate genera esos datos al azar, pero con tres clústeres claramente identificados como estamos viendo en pantalla. Entonces obviamente aquí lo ideal es usar tres clústeres, porque así fueron construidos los datos. Voy a usar el código de Jambu para que observen ustedes cómo se hace y para que observen que me va a dar k igual 3. O sea que en efecto el código de Jambu identifica bien la cantidad de clústeres que se deben usar, y en este ejemplo debería darme 3 porque hay 3 clústeres naturalmente en los datos, así fueron creados los datos. Entonces, ¿cómo se grafica el código de Jambu? Se los voy a mostrar primero. Aquí están en 3D. Este es el código de Jambu. El código de Jambu, esto sería esta bolita acá, si se usa solo un clúster, si se usan dos clústeres, si se usan tres clústeres, es esta bolita de acá, y si se usan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clústeres, etc. Observen que hay una estabilización ahí exactamente en 3 clústeres, que es este. Entonces eso nos dice, el código de Jambu nos dice que hay que usar k igual 3. ¿Ok? K igual 3. Porque aquí lo que se grafica es la inercia, ¿ven? La inercia intraclases. Entonces, en el momento en que la inercia intraclases se estabiliza, significa que ya los clústeres que siguen son igualmente acoplados que los que ya tenía. Entonces no vale la pena seguir. Eso es lo que nos dice entonces use k igual 3. Que en efecto, pues, corresponde muy bien a los datos que construimos, porque así los construimos artificialmente, con k igual 3 clústeres. Ok, entonces vamos a ver. Muy bien, vamos a repasar el código. Esta función generate es la que genera esos datos artificiales, que ya en alguna tarea del curso de R ustedes la habían visto. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Con esos datos que se llaman data1 o data1, le aplico k-means con 3 clusters. Y bueno, esto que estoy haciendo aquí es para dibujar los clusters. Ahí están los clusters. Muy bien, hasta ahí nada nuevo. Eso es para dibujar los grupos. Vamos a hacer bueno, aquí están dibujados en 3D, para verlos en 3D, y este es el código de Jambu. Ok, ojo cómo se hace el código de Jambu. Genero los datos con generate y con extradim igual 0 para que tengan la menor cantidad de ruido. Hago un vector que se llama inercia IC y le voy a poner a ese vector 30 ceros. Repita, recuerden eso quiere decir repita 0 30 veces. Entonces voy a hacer for desde k igual 1 hasta 30, k en 1 hasta 30. Voy a aplicar k-means en esos datos con k igual 1, un clúster, con k igual 2, 2 clúster, con k igual 3, 3 clúster, y así sucesivamente hasta que k llega a 30. Entonces voy aplicándolo, y luego en este vector meto grupos $tot.widnets. Eso que está ahí en anaranjado es la inercia intraclases. Entonces lo que voy haciendo es guardándola en este vector. Entonces en la primera casilla de este vector queda la inercia intraclases como un clúster. En la segunda casilla queda la inercia intraclases con 2 clústeres. En la tercera casilla la inercia intraclases con 3 clústeres. En la cuarta casilla la inercia intraclases con 4 clústeres. Y así sucesivamente. Y luego le digo plot, que me plotea ese vector en color azul. Y entonces ahí está la inercia intraclases para un clúster, para 2 clústeres, para 3 clústeres. Y se ve que la estabilización, como les decía antes, se produce en k igual 3. Entonces esto nos dice que en este ejemplo deberían usarse 3 clústeres.
lo cual coincide claramente con la construcción que hicimos de los datos en forma simulada. Esto se usa mucho en estadística y en data mining, cuando uno está haciendo análisis o cuando está probando nuevos métodos. Es usar datos simulados que uno sabe cómo se comportan para verificar el comportamiento del método. Muy bien, ahora sí, vamos a ver cómo se hace ya en la realidad. ¿Cómo se hace el código de Jambu con datos reales? Ok. Entonces, por cierto, en la tarea no usen estos datos. Es muy común, no sé por qué la gente tiende a usar esto. Esto solo hay que usarlo para el ejemplo de datos simulados, porque eso es lo que genera los datos. En los ejemplos de datos reales no usen esto. En los ejemplos de datos reales se usan los datos reales. Pero lo recalco porque hemos visto ese error muchas veces en las tareas. Entonces, bueno, con los datos reales, ¿qué es lo que se hace? Nada más se leen los datos, por ejemplo aquí, ejemplo de clientes que hemos venido trabajando hoy, de la evaluación que hacen al supermercado. Repito, igual hago la inercia, un vector de 30 ceros, y luego hago, desde k igual 1 hasta 30, aplico k-means 30 veces en estos datos. ¿Cuáles datos? Estos que acabo de leer. No los datos simulados, los datos que acabo de leer. Entonces voy aplicando k-means ahí y lo voy dejando en el vector de inercias. Y luego ploteo el vector de inercias. Es lo mismo. Y entonces en k igual 1 queda la inercia con un clúster, en k igual 2 con dos clústeres y así sucesivamente. Aparentemente aquí se estabiliza en k igual 8. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, k igual 1, k igual 2, k igual 3, k igual 4, k igual 5, k igual 6, k igual 7, k igual 8. Y aquí, en realidad, como lo volví a generar, podríamos decir que es en k igual 9, tal vez. K igual 8, k igual 9, donde los datos ya dan una, más bien, aquí empiezan a subir y empiezan como a estabilizarse, ¿ven? Claro que en los ejemplos con datos reales no es tan bonito como en el ejemplo de datos simulados, que el codo quedó muy marcado. En ese ejemplo el codo quedó así, aquí no tanto, ¿verdad? Pero sí se observa como que aquí es donde ya no vale la pena seguir porque incluso decayó, más bien aumentó. Entonces, k igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí más bien sugiere 9. ¿Por qué yo puse k igual 8 acá? Lo que pasa es que recuerden que el k-means no todos los tiros da igual. Entonces este tiro me dio como k igual 9. Probablemente cuando escribí el texto me daba como k igual 8. Pero lo cierto es que está entre k igual 8 y 9. Ok. No sé si les queda claro ahí, si tienen alguna pregunta con el código de Jambu. Repito que no hay que usar los datos simulados, porque esto viene en la tarea. Lo que hay que hacer es el código de Jambu con los datos del ejemplo, del archivo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno. Ok, entonces para terminar, vamos a ver qué pasa, cómo hacemos clustering con variables cualitativas. Porque resulta que el método de K-means o K-medias y el método de clasificación jerárquica y el método de ACP solo funcionan cuando las variables son cuantitativas. ¿Qué pasa cuando las variables son cualitativas? Para eso existe un paquete que se llama cluster, que trabaja con variables cualitativas. Entonces vamos a usar para ejemplificar, hay que instalar el paquete clusters, leerlo, y vamos a usar un archivo que ya hemos usado también en otros cursos, que es el shart csv. Este archivo se los voy a mostrar aquí. Perdón, para buscarlo aquí. El shart csv, vamos a ver si lo encuentro. Ok, aquí está. Lo voy a abrir con Excel. Ese archivo tiene variables cuantitativas y cualitativas mezcladas. Observen. Un poquito más grande. Observen que aquí hay variables como esta, que es cualitativa. Hay muchas que son numéricas, pero esta es cualitativa.
esta también es cualitativa. ¿Ok? Entonces a veces con solo una variable cualitativa ya aquí no se podría usar k-means por esta variable. Entonces con k-means lo que habría que hacer es quitarla. Pero es mejor usar daisy, una función que se llama daisy que viene en el paquete clusters. Entonces ven que en este caso, bueno, si aquí vemos los datos, vemos que esta variable es cualitativa. Entonces vamos a usar una función que se llama daisy que viene en el paquete cluster. Y entonces calculamos la matriz de distancias. En lugar de calcularla con la función dist, que es lo que hemos venido haciendo, lo calculamos con la función daisy. La dejamos aquí en D y se la paso a hclust. O sea, se hace exactamente lo mismo, nada más que aquí, en lugar de usar la función dis, se usa la función daisy. De hecho, esto que está aquí, yo lo podría poner directamente aquí, ¿verdad? Como hicimos antes, directamente ahí. ¿Ok? Sin necesidad de hacer el cálculo por separado. La diferencia es que antes usábamos la función dist y ahora usamos la función daisy. Eso es todo. Esta función daisy tiene la característica de poder calcular las distancias aun cuando las variables estén cualitativas y cuantitativas mezcladas. Ven, aquí está usando la distancia, la métrica de Gower para variables mezcladas. Y entonces hago el hclust, uso la misma hclust, le paso D, que es la matriz de distancias que calculé con daisy, y aquí ploteo la jerarquía con 4 clusters. Ven, ahí está la jerarquía. Ese archivo es bastante grande. Entonces ahí está, casi no se observan quiénes son los individuos, ¿verdad? Pero no importa porque es que ese archivo es grandecito, ¿verdad? Y no tiene etiquetas de filas, ¿ok? Esa es una tabla grande. Muy bien, entonces eso es con la función daisy, que es muy útil porque en la práctica y en la vida real, pues muchas de las tablas de datos que tenemos tienen variables cualitativas. Esto es algo que no se podía hacer desde FactorMiner ni desde Ratel desde las interfaces gráficas, pero sí se puede hacer acá ya desde la consola. Igual que hemos visto antes, pues acá yo puedo usar un cut tree y decirle que k igual 4, ahí me deja la variable de grupo y al final se la puedo agregar aquí con un column bind. Ok, muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, con mucho gusto si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, muy bien. Entonces, para terminar, les voy a mostrar la tarea de la próxima semana. Recuerden que esta tarea es para de hoy en 8 días. Vamos a usar acá el curso de ejemplo de algoritmos de recomendación que ya hemos usado también en otros cursos. Y lo que hay que hacer sobre este archivo, recuerden que era la calificación que hacían 100 personas sobre la tienda Amazon. Ya la habíamos usado en otros cursos. Hay que hacer un ACP usando el printcom de stats, usando FactorMiner. Hay que eliminar los individuos cuyo coseno cuadrado sea menor al 20% y las variables cuya representación sea menor al 55%. Hacer clasificación jerárquica con salto mínimo, salto máximo, etc. Hacer una interpretación de estos clústeres para el caso de WAR. ¿Cómo? Con gráficos de barras y con los gráficos tipo araña. Hacer un ACP sobre una clasificación jerárquica sobre el ACP, verificar el teorema de Fisher, usar con un k-means y también interpretar los resultados de k-means igual con un gráfico de barras y un gráfico de araña. Usar un codo de Jambu para ver cuál sería el K óptimo. Ok, eso es básicamente replicar todo lo que hemos visto hoy en la clase, pero con este ejemplo. Luego este es otro ejemplo, bonito, dice que en este ustedes van a tener que buscar una tabla de datos y repetir lo que se hizo en el ejercicio 1, que tenga entre 50 y 1000 filas, o sea que no sea demasiado pequeña y que tenga entre 6 y 100 variables. Eso sí, todas las variables deben ser cuantitativas para poder aplicar hclust, k-means y ACP. ¿Ok? Y entonces es repetir el ejercicio 1 pero con datos de ustedes.
Y luego el último ejercicio es un ejercicio interesante sobre unos datos sobre los votos del Congreso de Estados Unidos, para que ustedes puedan ver bien que con la claridad que en Estados Unidos se separan los demócratas de los republicanos. Que ellos votan, ahí van a ustedes a ver que en Estados Unidos los senadores y los congresistas votan muy en bloque, cosa que por lo menos en Costa Rica no pasa. No sé si en los otros países de Latinoamérica pasa, pero aquí los diputados, como se llaman en Costa Rica, votan cada quien como quiere, no siguen línea de partido, o no todos, ¿verdad? En cambio en Estados Unidos sí. Eso es lo que se va a ver en este análisis, muy interesante. Ok, muy bien, esa es la tarea. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Por aquí tengo una pregunta: ¿dónde vamos a buscar la tabla de datos para el ejercicio 2 de la tarea? ¿Es cualquier tabla de datos? Sí. Pueden buscar una tabla de datos en el trabajo, pueden buscarla en internet, cualquier tabla de datos que ustedes puedan encontrar. Algunas gentes han usado las calificaciones de sus estudiantes. En internet hay muchas tablas, hasta de las puntuaciones de la FIFA, los equipos de fútbol y el ranking de la FIFA. Es interesante, alguien hizo un análisis muy interesante con eso. También, pero hay muchos datos muy interesantes en casi todos los países. Por ejemplo, en Costa Rica, en el INEC, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ahí uno puede bajar cualquier cantidad de tablas de datos macroeconómicos, datos poblacionales, etcétera, y así casi en todos los países. Entonces, bajar la tabla de datos. Algo que es muy importante que no dije, en la tarea dice, eso sí, hay que explicar bien qué es la tabla de datos. ¿Qué es explicar bien qué es la tabla de datos? Es explicar qué son las variables, cuáles son cada una de las variables, cuáles son cada una de las columnas. Y ahí ustedes tienen un trabajo que deben hacer también, y es convertir esa tabla de datos del formato que esté, sea Excel o sea en una base de datos, a un CSV. Eso es lo mejor. Pero bueno, también ya en el curso de R aprendieron cómo de leerla directamente desde R, o perdón, leerla directamente desde Excel o leerla directamente desde una base de datos, como ustedes quieran. Pueden hacerlo así o pueden convertirlas en un CSV. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, si no, pues fue un gusto saludarlos, un gusto verlos el día de hoy, y nos estaríamos viendo de hoy en 8 días. Recuerden que para la tarea, como siempre, pues tienen una semana, y como siempre, pues ahí está el foro para aclarar dudas y comentarios, etcétera. Entonces no duden en usar el foro. Muy bien, un gusto haberlos visto. Muy buenas noches. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.